cualquier caso no se excusa, había una relación laboral y había que tener... Pero vamos a ver, señor, y ya no voy a pasar porque tampoco quiero esto sea un mano a mano. Señor, vamos a ver. Tiene mucha lógica, y que ya recuerdo a la señora González de Estrada cuando yo dije que no parecía normal. La señora se escandalizó. Es muy digno pedir trabajo, claro que es muy digno pedir trabajo, cuando hace falta y cuando uno lo va a hacer. Claro que es muy digno, la señora se escandalizaba, ¿no? Oía algo. No es normal, señor, que la esposa de un presidente vaya pidiendo trabajo, que encima no hace, y con la justificación de que quería estar ocupada. Pues si señora quiere estar ocupada, póngase de cajera en un supermercado, porque estará ocupada. El trabajo que hacía era de no estar ocupada, un trabajo en el que no tiene que ir a la oficina, que no consigue un solo cliente, que no está sometida a horario, que no está sometida a nada. No es trabajo. En cualquier juzgado de lo social, señor, dirían que eso es una relación que está fuera del derecho laboral. No es relación laboral, por mucho que presenten todos los contratos que quieran. Las vacaciones, le pregunto, vacaciones, ¿cuándo las disfrutaba? Estaba todo el día de vacaciones. Palabras literales. Si estaba todo el año de vacaciones. No, señor. No es cierto. Eso lo ha dicho, ¿eh? Bueno, no estaba de vacaciones. Mi señora no estaba de vacaciones. Perdone, donde yo trabajo tenemos mucha gente, son un equipo que no aparece por la oficina. Bueno, hay trabajo domicilio. Los comerciales tienen una labor que no tiene. Claro que hay una relación de representante de comercio. Depende de cuál sea el objeto del contrato. Pero hacen su trabajo, señor, van de viaje, visitan, rinden operaciones. Un trabajo legal que se declare y un trabajo que haya un acuerdo empleador-empleado y sea digno, pues... Señor, aquí en la causa constan los actos que alguien podría llamar suntuarios realizados por su esposa. Relojes, fotorreloj. Si quiere usted, le digo los que hay. No, los conozco, señor. Eso son gastos, ¿se han realizado? Sí, están en esta relación. Estos gastos se han realizado, están en esta relación incluso por su totalidad, aunque solo casi a nivel anecdótico. Déjenme explicar. Los gastos coinciden todos más o menos por el periodo de Navidad, y hay uno grande que es el del 2006, y ese es el regalo que fue, el recuerdo del 50 cumpleaños de mi mujer, porque en estos 4 años, mi mujer cumplió 50 años, ha sido la mayor defensa real, y yo cumplí 50 años. No es un problema de justificar el gasto porque está justificado totalmente, es solo